En los segundos posteriores, luego de terminada esa conversación en la que nuestra pareja nos comunica que decidió separarse, o quizás luego de esa comunicación en que decidimos juntos la necesidad de poner un punto final al vínculo de pareja, generalmente nos impacta una suerte de shock emocional, el cual se caracteriza por las siguientes etapas básicas bien marcadas: el impacto inicial, la honda tristeza, el sentimiento de culpa, finalmente la aceptación, la etapa de reconstrucción y la transformación o resurgimiento. Pero la verdad que esas fases que podrías encontrar en cualquier libro de psicología son solo una guía para saber más o menos en qué parte de la historia te encuentras en este momento. Es necesario señalar que debes tener en cuenta que transitar esas etapas no tiene que ser por qué de modo lineal y ordenado. Podés avanzar y retroceder en las distintas etapas e incluso puedes hacerlo varias veces y salteándote algunas de ellas. El shock inicial del que te hablo se caracteriza por tener la sensación de que todo se detiene, casi como sentirte paralizado, desorientado y descolocado. Es que no terminamos bien de entender qué significó lo que acabamos de vivir, qué consecuencias concretas van a suceder en nuestra vida y menos aún, qué debemos hacer en ese minuto posterior. Esta situación puede durar en el tiempo indefinidamente o quizás mágicamente desaparecer de un momento a otro y reaparecer de golpe. En esos posteriores momentos, es muy común que repasemos mentalmente algunos de los conceptos que formaron parte de esa conversación. Rumiemos en el significado de frases comunes utilizadas, como que nuestra relación no va a ningún lado, que no sé bien lo que siento, que no sé lo que me pasa, que necesito tiempo conmigo para descubrirme, que ambos nos sentimos solos aún estando con el otro, que ya no compartimos tiempo juntos y tampoco lo buscamos, que apareció otra persona que me confundió y puso en dudas mis sentimientos, y las mil variantes de un mismo mensaje que en el fondo implica, nada más y nada menos, algo tan disruptivo como un corte en un vínculo. A veces, esa conversación es simplemente la comunicación de una decisión tomada, masticada, digerida y asumida por alguno de los dos. Otras, se da una verdadera conversación, con intercambios de ideas, y se llega a una conclusión inevitable. Claramente el impacto en las personas es distinto en uno u otro caso, pero en todos, con distinta intensidad, existe un impacto relevante en sus vidas. Y entonces quien se encontraba menos preparado para la situación, aunque por lo general ninguno lo está, comienza a experimentar diferentes emociones. Emociones que son simplemente soluciones adaptativas ante los cambios que se producen en nuestro entorno y en nosotros mismos por esta nueva situación que se impone. Claro que en esta situación concreta, y con las creencias que forman parte de una conciencia colectiva que nos vende el amor dependiente al estilo Hollywood, donde los amantes no pueden vivir sin el otro, o donde medimos nuestro merecimiento de amarnos a nosotros mismos por la cantidad de likes que tienen nuestros posteos en Instagram, fácilmente podemos caer, luego de la pérdida de la pareja, en una profunda crisis de autoestima existencial. Y las emociones, lejos de poder ser utilizadas como vehículos naturales de salida o de superación de la crisis, se vuelven vehículos que profundizan con un espiral negativo la caída y el sufrimiento. Sí podemos estar seguros que esas emociones se alimentan como combustible de alto octanaje de la innumerable cantidad de pensamientos que la situación vivida invita a alojar en nuestra cabeza, o mejor dicho, que nosotros nos permitimos alojar en nuestra mente. Y en ese lugar es donde tenemos nosotros un papel central, aunque difícilmente en este momento podamos percibirlo sin ayuda externa. Aparece en mi mente la soledad, aparece la falta de amor propio cristalizada en una imagen nuestra, siendo rechazados o excluidos de algún sitio. Aparece nuestra desdicha en otros ámbitos, laboral, patrimonial, deporte, peso, cuerpo, etc. Y así se acumulan imágenes y pensamientos en nuestra cabeza
que se arrastran uno tras otro, disputándose el premio mundial al pensamiento más negativo o catastrófico sobre mi presente y mi futuro. Este instante de quiebre en la relación, que se desencadena en un solo momento, pero que muchas veces ya venía anunciado por actitudes, conductas, respuestas, emociones, palabras dichas y no dichas, comunicación o falta de comunicación y tantos otros indicadores que obviamos, nos pone obligatoriamente frente a una hoja en blanco que nos desespera. No sabemos para dónde arrancar, no sabemos cómo comportarnos. Y esos primeros pensamientos negativos de los que hablábamos más arriba nos dan las primeras pautas de acción sin excepción. Ira, bronca, odio, frustración, enojo, malestar, indignación. Son las primeras emociones que pueden tocar a tu puerta como consecuencia obligada de esos pensamientos. Algunas se instalan, otras van y vienen, pero es como que preparan el terreno para que llegue a alojarse, ya con una intensidad aún mayor, la tristeza, la melancolía, la depresión, la culpa y una seguidilla de otras emociones muy difíciles de digerir, que sacan número a ver cuál de ellas protagonizará nuestro día y nos atormentará aún más. Los sentimientos negativos acaban desbordando y quebrando nuestro equilibrio emocional. La sensación de soledad adquiere cierto protagonismo y la vivimos con sustancial miedo e incertidumbre. La soledad, en realidad, es un estado subjetivo, vivido de diferente forma según quien se enfrente a ello. Mientras que muchas personas disfrutan de este estado, de ese encuentro consigo que habilita el redescubrimiento y la creación, otras la viven con terror y fácilmente se ven desbordados de emociones negativas. Claro está, y repito el concepto volcado anteriormente, que toda emoción es la consecuencia directa de un pensamiento. Necesariamente, para que cada una de las emociones descriptas tenga lugar, necesitamos alojar, con carácter previo, un pensamiento en nuestra mente que la dispare o que la convoque. Los pensamientos que aparecen son de tantos colores, tamaños y gustos como podemos imaginar. Y generalmente tenemos la convicción de que no podemos controlarnos y que el estado en el que nos encontramos es algo inevitable y no hay manera de vivirlo de otro modo. Estamos convencidos, de hecho, de que no hay manera de vivirlo sin ese sufrimiento que nos atraviesa el alma y que creemos viene obligatoriamente junto con la experiencia de separación. Claro que una ruptura de pareja implica dolor, y cuanto más intensa y significativa haya sido para mí la relación, dicho dolor es directamente proporcional. Pero creo también que no necesariamente conlleva un sufrimiento, a pesar de ser esto lo que habitualmente sucede y se vivencia. Porque sufrir, aunque no podamos apreciarlo en este momento, es una decisión que tomamos nosotros frente al dolor percibido. Ver resultados increíbles en tu realidad, sentir que el cambio te impulsa a seguir creciendo y que las voces mentales te alientan sin cansancio. Eso es vivir la mentoría con Patricio De Franchi. La ruptura de pareja será el inicio de una nueva dimensión para tu vida, aunque solo sucederá si te atreves a tomar acción ahora mismo. Haz clic en el link del feed y solicita tu entrevista gratuita de admisión. Te espero dentro. Mi nombre es Laura Carvajal y yo soy de Colombia. Quiero contarles mi experiencia con Patricio. Yo empecé con Patricio el año pasado. Y cómo me estaba sintiendo que necesitaba respuestas, estaba sintiendo que habían cosas que me pesaban, que antes no me pesaban, habían cosas que necesitaba entender. Y Patricio llegó a mi vida porque unos amigos que son muy especiales en mi vida me lo recomendaron, y literalmente lo que él dice fue así, o sea, lo que hicimos y lo que trabajamos fue un cambio en la forma de pensar y en todas esas creencias que tenemos desde pequeños.
creencias que han sido impuestas y que nosotros no las hemos escogido. Entonces fue un punto muy importante en mi vida para empezar a entender desde la psicología qué era lo que estaba pasando conmigo. Pero igual somos mente, cuerpo y alma. Así que Patricio fue una gran puerta de entrada. Casi como una postura frente a ese dolor. Pero existen otras decisiones posibles que ya iremos descubriendo de a poco. Frente a esta situación y a esta variedad de pensamientos y emociones, empezamos a actuar frente a nuestra realidad. Y muchas veces, casi impulsivamente, creemos que la solución la podemos encontrar fuera de nosotros. Esa sensación de vacío, que lo representamos como un agujero en nuestro interior, requiere urgentemente, de acuerdo a nuestra percepción en ese momento, ser cubierto, ser tapado. Y en nuestra búsqueda externa, ensayamos librarnos de esa sensación de vacío con todo tipo de tapas, tapones o tapitas exteriores. Buscamos a otra persona que nos haga olvidar a nuestra expareja. Nos aferramos a una disputa patrimonial con nuestra expareja para intentar complicarle su vida diaria y así vengarnos. Dificultamos la relación de nuestra expareja con los hijos comunes. Investigamos y perseguimos a nuestra expareja en redes sociales para analizar las que queremos entender como verdaderas causas de la ruptura. Posteamos fotos en redes sociales dirigidas a nuestra expareja de modo indirecto para mostrarle, y te lo digo entre comillas, que nos encontramos bien. En definitiva, nos escapamos, nos resistimos, nos mentimos, hacemos daño. Pretendemos quitarnos toda responsabilidad por lo ocurrido y hacemos de cuenta, y lo sabemos bien, que nada tuvimos que ver con la ruptura y que la decisión de nuestra expareja, al no elegirnos más, fue absolutamente errónea e injusta. Todas estas respuestas desde el ego que se siente herido y que necesita, como siempre hace el ego, echar culpas de la situación en otro, entonces no tomamos la parte de responsabilidad que es nuestra y mucho menos tomamos la manija de nuestra reconstrucción personal. El ego siempre se rige por el miedo de no ser suficientemente bueno como para ser amado y aceptado. Sumado a estas conductas de escape y en la búsqueda en el exterior a uno mismo del modo de superar la situación, resulta muy habitual generalmente por el integrante de la pareja que se sintió dejado o abandonado, y te lo digo también entre comillas, por el otro, que este último se obsesione con la necesidad de recuperar la relación con su expareja. Esta necesidad de recuperar a un ex se expresa de acuerdo al apego y la dependencia que hemos desarrollado para con el otro. Intentamos solventar necesidades emocionales con otra persona, en este caso la más cercana, la pareja. La dependencia emocional se sustenta en creencias distorsionadas acerca del amor, de la vida en pareja, por las que concluimos con facilidad que ante la falta del otro estamos insatisfechos y frustrados de por vida. Y entre medio de todas las emociones que describimos previamente, comienza a aparecer una emoción que potencia todas las otras y aumenta su negatividad y daño. La ansiedad por resolver ese futuro incierto que nos exhibe la ausencia fatal del otro. Incorporamos una dosis letal de ansiedad a este cúmulo de vivencias y la necesidad de recuperar a nuestra expareja se transforma en una obsesión. Quiero dedicarle unas líneas a este caso puntual porque es de los más habituales y tiene un altísimo poder de daño sobre la autoestima y la autoconfianza. Además de ello, nos ubica en un estado de victimismo, donde entendemos que la única forma de trascender la situación con la que estamos lidiando vendrá del otro, de un cambio de postura o de decisión de nuestra expareja más precisamente. De la mano de ese pensamiento, y como si nos faltara combustible para activar aún más nuestro estado, nos encontramos frente a un sinnúmero de gurúes que en redes sociales pretenden darnos una estrategia infalible para recuperar al supuesto amor de nuestra vida que nos dejó. Nos aconsejan cómo dirigirnos a nuestra expareja, cómo escribirle mensajes de texto,
cómo tratarla en redes sociales, cómo captar su interés, cómo hacerlo sufrir, y la lista sigue, nutriendo un campo vastísimo de eventuales soluciones externas a problemas reales o a problemas autogestados y sustentados en una obsesión. Ante nuestra fragilidad, propia de un estado como el de post-ruptura, nos entregamos a ese juego y empezamos a analizar qué cosas que hice o no hice pudieron haberle disgustado al otro, qué tipo de conductas tuve para con el otro durante el vínculo, cuándo fui justo o injusto, cuándo fui bueno o malo, qué tipo de conductas debo llevar a cabo para lograr que el otro perciba que se equivocó, que tomó una decisión pésima dejándome, y cómo hacer para que mi expareja se desespere por volver a mi lado. Claro que todo se vuelve una suerte de competencia, de blanco o negro, de gran dualidad. Difícilmente podamos comprender en ese momento que todos los aspectos barajados son también parte de la verdad completa de la situación, pero no son la verdad. Esta mecánica obsesiva y autodestructiva me priva la posibilidad de contemplar con amor y cuidado a mi ser interior. Me impide crecer y aprender, enfrentarme a mí mismo con humildad para detectar qué aspectos personales necesitan de mi atención y cuidado, qué aspectos debo reparar y trascender. Focalizo en el otro y dejo de atender qué pasa conmigo. Busco en ese otro la única solución para superar el sufrimiento que estoy experimentando. Lamentablemente, en este momento de desesperación por recuperar al otro, por acto reflejo, realizamos una suerte de checklist abuelo de pájaro de nuestras actitudes para con nuestra expareja, de nuestras conductas y errores, para desde allí establecer una estrategia basada claramente en manipular al otro, para así reconquistarlo. Creo que podemos claramente apreciar cómo estamos depositando fuera de nosotros una supuesta solución al vacío que sentimos dentro. Pensemos juntos. Si dejamos en manos de otro, ahora expareja, la decisión que nos devolvería o quitaría la felicidad eterna, difícilmente logremos la calma, ¿no te parece? Porque estaríamos siempre como observadores de nuestra propia realidad, observadores y expectantes de que que la expareja aparezca y haga y deshaga con nuestra vida lo que se le antoje. No seremos motores activadores de cambio alguno. No seremos constructores de nuestra propia vida. No seremos capaces de hacernos cargo de nosotros y, en suma, no encarnaremos a ese capitán de barco que pilotea una nave de la que es responsable en medio de la tormenta. ¿Qué preferirías en medio de la tormenta? ¿Ser ese capitán que, analizando el entorno y con base a su percepción y conocimientos, pilotea la situación dejando todo de sí porque se le va la vida en ello? ¿O simplemente un capitán que, sin dejar de padecer y sufrir la cruda tormenta que lo circunda, espera las instrucciones que por radio le indican, o espera ese helicóptero de rescate que no sabemos si llegará o no, o incluso espera rendido a que la tormenta desaparezca algún día? Creo que puesto en esos términos la respuesta parece fácil. Nos vemos perdidos entre seguir los movimientos de nuestra expareja en redes sociales, llorar y enojarnos con nosotros mismos por haber perdido una persona supuestamente perfecta para nosotros. Viene la culpa, viene el victimismo y nos garantizamos, así como el capitán ante un eventual naufragio, una vida de sufrimiento y frustración. Ahora, luego de esta sana introducción y de reflexionar sobre el primer gran escollo que aparece al inicio del proceso, con el ánimo de ayudarte a reflejarte en el espejo y empezar a tomar conciencia, podemos empezar a hablar de un modo más profundo de esta necesidad de recuperar a una expareja, y vamos allí con el siguiente audio.